Les saludo con la paz de Dios a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Soy el hermano Zen Espíndola y en esta oportunidad vamos a compartir Primera de Timoteo y vamos a hacerlo en el capítulo 2. Vamos a traer una enseñanza del libro de Timoteo. Así que en el capítulo 2 y 3, Pablo se refiere al ministerio público de la congregación y los papeles que los diferentes miembros deben desempeñar. El capítulo 1 analiza el ministerio de la palabra y su énfasis está en la oración. Los dos principales ministerios del pastor son la palabra de Jehová y la oración. En Hechos capítulo 6, versículo 4, es triste ver a las congregaciones privándole a sus pastores de estos importantes ministerios, al mantenerlos ocupados, promoviendo un programa, complaciendo a la gente y practicando la política eclesiástica. Si las congregaciones simplificaran su organización y purificaran sus motivos, los pastores podrían realizar la obra espiritual para la gloria de Jehová. Es importante que la congregación tenga un ministerio equilibrado de la palabra de Jehová y la oración. La palabra instruye ¿a quién? A los salvos, y la oración inspira para que obedezcamos la palabra. La congregación tiene abundancia de enseñanza bíblica, pero poca oración. Tendrá mucha luz, pero poco calor. Será ortodoxa, pero congelada. El otro extremo es la que tiene mucha oración y entusiasmo religioso, pero muy poca enseñanza de la palabra. Esto puede producir un grupo de personas con mucho celo, pero sin conocimiento. Entonces, 1. El lugar de la oración en la congregación, en la iglesia. Capítulo 2, versículo 1 al 8. Su importancia. Pablo menciona, ante que todo, a la oración. La congregación local no ora debido a que se espera que lo haga. Ora debido a que la oración es vital para la vida de la congregación local. El Espíritu Santo obra en la congregación mediante la oración y la palabra de Jehová. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13, Efesios capítulo 3 versículos 20 y 21. La congregación que ora tendrá poder y un gran impacto duradero por Jesucristo. Como los creyentes en Hechos se dedicaron a la oración y vencieron a sus enemigos, Pablo nos exhorta a orar. Es importante. La oración de la asamblea debe incluir. ¿Qué debe incluir? 1. Rogativa, que significa decirle a Jehová nuestras necesidades. 2. Acciones de oración y alabanza. 3. Intercesión, que involucra peticiones a favor de otros. Y por último, 4. Acciones de gracia o gratitud por lo que Jehová ha hecho. Filipenses capítulo 4 versículo 6 y Daniel capítulo 6 versículo 10 y 11. Debemos orar por la familia de la congregación, por supuesto, pero no debemos detenernos allí. Todos los hombres, verso 1, necesitan nuestra oración. Su meta, el versículo 2, sugiere que la oración ayuda a mantener la paz en nuestra sociedad.
En la medida en que los salvos oran por los líderes y gobernantales, Jehová rige y protege a su asamblea de los hombres impíos. El versículo 3 indica que, sobre toda cosa, la oración agrada ¿a quién? A Jehová, y glorifica a Jesús. Si oramos solo para satisfacer nuestras necesidades, tenemos un punto de vista muy bajo de la oración. Por supuesto, debemos orar por la salvación de los perdidos. Versículo 4 al 7. Jesús murió por todos los hombres y Jehová quiere que todos sean salvos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por consiguiente, el Espíritu dirige al creyente a orar. ¿Por quién, hermano? Por los perdidos. Sus condiciones. El versículo 8 asienta las condiciones para la oración pública en la congregación local. 1. Sin ira, amándose el uno al otro. 2. Mano santa, o sea, vida limpia, obediente. Y 3. Fe. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26. Los hombres deben asumir el liderazgo en el ministerio de la oración y de la congregación. Punto número 2. El lugar de la mujer en la iglesia o en la congregación local. Capítulo 2, versículo 9 al 15. Las enseñanzas de la Sagrada Escritura eleva la posición de la mujer y el niño. En lugar de criticar Pablo por estas instrucciones, las mujeres deben agradecer a Jehová por la bendición que la fe en Jesús ha sido para ella en todo el mundo. Pablo recalca de nuevo el principio de la cabeza. Véase Efesios capítulo 5, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 11, versículo 1 al 16. La congregación local que se niega a reconocer este principio puede crear confusión. Hay un principio triple en cuanto a la cabeza de la asamblea local. ¿Cuáles son? Jesús es la cabeza del cuerpo. Colosenses capítulo 1, 18. 2. El pastor es la cabeza del rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y 3. El esposo es cabeza de la esposa. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 16. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Pablo nos da las características de la mujer ideal que teme ¿a quién? A Jehová en la congregación. Modestia. En el verso 9, modestia. Pablo nos dice que la mujer que teme al Eterno debe vestir ropa vieja o fuera de moda. Más bien recalca que el ser interior es más importante que la apariencia externa. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6. Los vestidos modestos glorifican al hombre. Los vestidos modestos glorifican al nombre de quién, del Eterno, de Jehová. La moda exagerada hace lo contrario. Es posible que el salvo en Jesús sea moderno y sin embargo modesto. Pureza. Profesan piedad. La piedad es una de las palabras favoritas de Pablo. Podemos ver en el capítulo 2, versículo 2, en el verso 10, capítulo 3, versículo 16, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 1, versículo 1. Por supuesto,
La piedad es simplemente una expresión abreviada de la semejanza a Jehová. La laboriosidad. Practica buena obra, verso 10. Más tarde en esta carta, capítulo 5, versículo 11 al 14, Pablo advierte respecto a la mujer ociosa que deambula de casa en casa y da la oportunidad a Satanás a llevarla al pecado. La mejor manera de predicar una mujer cristiana es con su vida, con su testimonio. Humildad. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 34 al 40, Pablo amplía este mandamiento. Así como Satanás logró meterse en Edén por medio de Eva, puede meterse en la congregación local mediante alguna mujer sincera, pero equivocada. Los hombres equivocados también son un problema. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Se instruye a la mujer que ejerza ¿qué? Su misión cuando la congregación local se reúne en asamblea. Si surgen preguntas antes de interrumpir la reunión, debe preguntarle a su marido en casa. Esta regla no impide a la mujer a enseñar ni guiar algún ministerio que le asigne la congregación local. Pablo apoya esta regla con fundamento doctrinal sólido. Adán fue creado primero y tenía primicia en Eva. 1 de Corintios capítulo 11 y versículos 8 y 9. El principio de una cabeza está en Cristo, en el mismo curso de la naturaleza. Cuando violamos este principio, estimulamos a la confusión. La congregación corintia estaba confusa y era parcialmente carnal, porque las mujeres estaban tomando el mando sobre los varones. Y ni hombres ni mujeres se sometían a la palabra de ¿quién? A la palabra de Jehová. Pablo da una segunda razón para este principio. Satanás halla más fácil seducir a la mujer que a los hombres. Verso 14. Y véase también 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Satanás engañó a Eva y pecó, engendrando hijos. En el versículo 15, no solo por engendrar hijos será salva, sino que hay que leer el resto del verso. Tiene que tener a Jesús y obedecer, porque la salvación no es por la obra. Hermano querido, estamos compartiendo con respecto a 1 de Timoteo y hemos hablado del capítulo 2. Que el Señor siga bendiciendo a todos mis hermanos. Les saludo con la paz de Dios a cada uno de mis hermanos.